y colaborador de esta casa informativa de Primera Plana, quien siempre nos comparte sus análisis sobre estos temas que son noticia. Te saludo con mucho gusto, mi estimado amigo. ¿Cómo te encuentras y qué nos vas a platicar el día de hoy? Muy bien, saludarte como todos los jueves. Bueno, pues se está hablando mucho de la sobrerepresentación, los derrotados en las elecciones de este año están hablando mucho de que no es posible que la coalición gobernante tenga tantos diputados y tantos senadores como efectivamente yo creo que va a tener. La luz de votos a favor de Morena y el Partido Verde, pues auguran que en la Cámara de Diputados habrá 373 representantes de esta coalición y argumentan que la Constitución establece que no puede haber más de un 8%. En lo que creo que no estamos de acuerdo es que la Constitución no habla de coaliciones, sino de partidos políticos. Concretamente, el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el que señala cómo se deben repartir las diputaciones plurinominales. Primero tenemos que decir que no tenemos aquí un sistema de mayoría. El caso que tenemos en la época del PRI hasta 1977, que había solamente diputados de mayoría, y luego ahí en el gobierno de Adolfo López Mateos se inventaron para que hubiera un brochazo pues de democracia en un sistema autoritario, se inventaron los diputados del partido, pero la representación proporcional surge en 1977. Hay países como España que funcionan total y absolutamente en sus legislaturas con representación proporcional. En México tenemos un sistema mixto, es decir, que hay 300 diputados de mayoría, 300 diputados que son electos en todos y cada uno de los distritos electorales, cientos de diputados de representación nacional. Claro, pues hay 96 senadores de mayoría, y algo que se me hace absurdo, porque el Senado representa el pacto federal, es que haya hay también senadores de representación proporcional. ¿A qué entidad federativa representa un senador de lista nacional? Pues yo creo que eso pervierte la esencia, el significado de lo que es el Senado de la República, la representación del pacto federal, de las entidades que constituyen esta federación que se llama Estados Unidos Mexicanos. Volviendo al tema de los diputados, decía que hay un sistema mixto, 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional, que se reparten en 5 circunscripciones plurinominales. Hay 5 regiones del país y bueno, pues de acuerdo a los resultados en cada una de estas regiones es que se elige, se selecciona más bien en el Instituto Nacional Electoral a quienes irán a la Cámara Baja por este principio de representación proporcional. No se explica también, para ampliar el contexto, por qué el Partido Verde, por qué el PT, que por sí solo sacan poca votación, siempre tienen presencia y han sido importantes aliados en alguna época el Verde del PRI, ahora de Morena. El PT, pues también aliado primero del PRD, ahora de Morena. El partido Nueva Alianza del Bester Gordillo, ya desaparecido, aliado en alguna época con el PAN, porque son antes también Movimiento Ciudadano, pese a la poca votación, porque ese sistema de representación proporcional pues les da un oxígeno extra. Y la razón de que existan y de que sean importantes para Morena o para el PRI en otra época, volviendo al tema del Verde,
Pues es que no se podrían construir mayorías sin las coaliciones. Las reglas para el reparto de diputaciones plurinominales, hay que decir que no las fijó este gobierno. Esas reglas están desde 1996 en el gobierno de Ernesto Zedillo. Se incluyeron en el artículo 54 de la Constitución estas reglas. Y lo que dice la fracción quinta del 54 que es que en ningún caso, voy a enfatizar las palabras, un partido político es lo que dice la Constitución, podrá contar con un número de diputados por ambos principios, es decir, mayoría de representación proporcional, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Aquí se aplicó lo que llamaban en aquel entonces la cláusula de gobernabilidad, que dada la evolución política del país, pues no se podían hacer mayorías, y se temió que en el Congreso se pusieran muchos frenos y se estableció como una especie de cláusula de gobernabilidad esta sobre representación que tenía como tope 8 puntos del porcentaje de la votación nacional emitida. Pero, insisto, la Constitución dice partidos políticos. El recoveco que se halló para construir mayorías fue de que no se aplique este principio a las coaliciones, y desde 1936 esto se viene trabajando así, tal cual. Lo mismo en la elección del Congreso o los congresos, o el Congreso que acompañó a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y al mismo Andrés Manuel López Obrador. Ese es el principio por el cual los partidos de la chiquillita se hicieron importantes y necesarios, y por qué Morena con sus aliados va a tener la mayoría calificada en la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Muy interesante esta reflexión que realizas, mi estimado Arturo. Te agradezco como siempre tu buena disposición para platicar con nosotros de estos temas que son noticia, y pues nos quedamos con ella en este día lluvioso. Vamos a ver cómo se comporta el partido Morena, sus aliados, con todo este poder que están amasando y que seguramente harán valer ahí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mi estimado Arturo. Y hay que ser enfáticos en eso también, mi querido Adán. Un poder que se dio de acuerdo con las reglas que están vigentes, de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución, y que también es resultado de la voluntad popular. Caso distinto al que te mencionaba la semana anterior, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos surgió de un movimiento armado, de un movimiento que hizo uso de la violencia, que derrocó pues a dos gobiernos, primero el de Porfirio Díaz, luego el de Victoriano Huerta, y luego de entre la fracción de la Convención y los constitucionalistas finalmente se impuso, y luego de una serie de crímenes, pues finalmente se consolidó en el poder. Es correcto. Y esta elección pues es el resultado, querrámoslo o no, de, nos guste o no nos guste, de los votos auténticos y libres emitidos por el pueblo mexicano. Es correcto. Así es, mi estimado Arturo, pues muchas gracias nuevamente, y si te parece bien nos estamos comunicando otra vez la próxima semana. Así lo haremos, me quedo. Qué amable, amigo. Muchas gracias. Días. Que tengas buenos días. Es Arturo Herrera con su opinión de todos los jueves, y ya para perfilar